rock, ¿cómo están? Soy David Alegre y el día de hoy los saludo desde el canal del Dr. Javier Ruiz, que ya saben que es muy amigo mío y aparte es el doctor que me atiende y con el que voy. Y a veces estaré de invitado en el canal, como lo he estado algunas otras veces hablando de otros temas. Y cuando estemos aquí vamos a hablar como de temas exclusivamente como de piel, de cabello, de cosas así que tal vez a ustedes les interese. De hecho, por favor pongan en los comentarios como de qué tipos de temas les gustaría que estuviéramos hablando en este canal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me intriga mucho, y eso son las pecas y las manchas y todo eso. Y digo me intriga porque, por ejemplo, hay cosas que pueden ser muy estéticas. Por ejemplo, son el hecho de las pecas. A mí las pecas me parecen maravillosas. No sé si a ustedes les gusten. Yo, por ejemplo, tengo algunas pequillas en la nariz y en la parte de la espalda, y a mí siempre es algo que se me ha hecho súper sexy. Me encanta la gente que tiene pecas, se me hace que se ve súper bonita. Pero también hay de pecas a manchas, ¿no? Hay veces que ya pasa de ser como tantitas pecas o incluso algo estético a algo que puede ser incluso peligroso, ¿no? Y es, por ejemplo, las manchas, los melanomas y todo eso. Entonces el día de hoy vamos a hablar, por ejemplo, de cuáles son las causas de las pecas, cuáles son las causas de las pecas, las manchas, y cómo prevenirlas, o si ya las tienes, cómo te puedes deshacer de ellas. Vamos a empezar hablando por las pecas, las clásicas, como que todo el mundo conoce, y es que su origen es mayormente genético y por el sol. O sea, hay gente que está más predispuesta que otras personas a tener pecas. Por ejemplo, la gente muy blanca, la gente pelirroja, la gente que es Las pecas son principalmente por predisposición genética. ¿Y las pecas qué son? Pues obviamente son así estos puntitos que tenemos en la cara y en la piel o en cualquier parte del cuerpo. Hay gente que la tiene en los brazos, hay gente que la tiene en la espalda. Yo, por ejemplo, les digo, toda la parte de arriba de la espalda, y mi papá también. Eso lo heredé de mi papá porque él también toda la parte de la espalda tiene así un chorro de pecas. Él mucho más que yo nada más tengo algunas. Quisiera poderles enseñar, pero no sé si alcancen a ver con la luz. Digo, igual aquí se alcanzan a ver algunas chiquititas. Y también en la cara, eso es principalmente genético. La gente blanca, especialmente los pelirrojos, son súper propensos a estas. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, con el sol las pecas se oscurecen muchísimo más. Así que si tú tienes predisposición o tienes la piel muy blanca y no quieres que te salgan pecas, bueno, entonces principalmente tienes que usar protector solar, cubrirte del sol. Y es algo que yo principalmente hago, porque a mí sí me gusta tener pecas, pero tampoco me gustaría estar así como Lindsay Lohan, que tiene como todo el cuerpo y toda la cara. A mí ese look no me gustaría en mí, aunque se me hace muy bonito. Entonces, si tú tienes como predisposición, tienes que como evitarlo. Otra cosa que existe también son los lunares, que obviamente todo el mundo conocemos. Es así como puede ver desde a unos super sexys como Marilyn Monroe o como de Cindy Crawford, a otros más grandes. O sea, no necesariamente porque sean grandes los lunares tienen que ser malignos, porque pueden ser de muchas formas y aparecer en cualquier parte del cuerpo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi prima tuvo muchos años un lunar en el hombro, que era un lunar grandotote, así. Y me acuerdo que se lo operó porque a ella no le gustaba, porque era un lunar muy grande. Entonces y pueden aparecer en todas las partes del cuerpo. También me acuerdo mucho que yo tenía una maestra que tenía un lunar que era toda la parte esta de la cara, como que toda la mitad de la cara la tenía más oscura, y todo eso era un lunar. Entonces puede haber de varios tamaños. Obviamente, si de repente tienes un lunar que no has tenido nunca y que de repente aparece, es ahí cuando lo debes de llevar, como checar, ¿no? Porque puede ser un melanoma. Un melanoma que es cáncer de piel, básicamente. Entonces, sí tienes que estarte checando, sobre todo como yo. Si yo tengo muchas pecas en la espalda, sí tengo que estar vigilando que ninguna de esas pecas vaya a crecer a hacer un lunar. Entonces, hay que tener como muchísimo cuidado con eso. Y yo creo que ya para esta altura saben que de hecho muchas de las manchas y muchas de las pecas y todo son principalmente causadas por el sol. Y sí, el sol tiene como mucho que ver en el factor de cómo se desarrollan todas estas manchas o todas estas pecas, pero también puede ser algo genético, o por ejemplo en las mujeres embarazadas también puede ser algo hormonal. Entonces también si ustedes o incluso hay medicamentos que te sensibilizan más. Por ejemplo, hay gente que está en tratamientos como de acné, tratamientos de estas pastillas como de isotetritoína o retina o no sé, o cosas así. También hay medicamentos que sensibilizan la reacción de la piel contra el sol. Entonces esto puede hacer que aparezcan muchas más pecas o mucho más manchas y todo este tipo de cosas. Entonces, si tú quieres prevenir las manchas, principalmente tienes que tener mucho cuidado con la exposición al sol en general, o incluso las camas solares. Mucha
mucha gente también se va a broncear y le empiezan a salir como muchos lunares en el pecho y en muchas partes del cuerpo, y es por eso, porque al final del día son concentraciones de rayos ultravioleta como mucho más intensas que las de la playa, entonces incluso ahí también tienes que tener mucho cuidado. De por sí toda esta onda como de las camas de bronceado y así, a mí no me gusta mucho por lo mismo, porque son dañinas para la piel, pero sí, definitivamente el sol es un gran factor. Pero pues, ¿qué hacemos si de repente ya te salió una mancha o ya de repente tus pecas están demasiado marcadas o tus lunares y así? Hay mucha gente que dice, oye, ¿se pueden quitar? ¿No se pueden quitar? De hecho, sí se pueden quitar. Yo, por ejemplo, hay otro tipo de manchas que son, por ejemplo, las rojas que tienes cuando tienes acné, que de repente tienes un granito, pero se te quita, pero ya se te quedó la mancha esa roja que luego se va volviendo morada y está ahí, que parece nunca se va. Esas manchas son como las más molestas para muchas personas, y esas básicamente se quitan con el tiempo y con prevención. O sea, prevención en el sentido de que cuando tú tengas un granito trates de no explotarlo, porque eso pues traumatiza la piel de alrededor y causa como un mini moretón, entonces eso hace que se quede la mancha. Pero de todos modos, o sea, aunque no lo toques, luego sí quedan las manchitas. Entonces lo que tienes que hacer en ese sentido, he visto que lo que más funciona, o lo que más me ha dicho el doctor que funciona, y con lo que yo me quité las mías, por ejemplo, es con exfoliación. Yo no recomendaría mucho la exfoliación mecánica tal cual como granitos o algo abrasivo, sino más bien una exfoliación química, que obviamente tienes que ir con tu dermatólogo para que te ayude con esto. Yo de hecho les tengo pendiente un video de exfoliación en mi canal, que ya les he dicho desde hace mucho que lo voy a hacer, pero les prometo que sí lo voy a hacer, así que estén pendientes de eso, solo que no he tenido tiempo. Aparte lo quiero hacer bien, como todos los tipos de exfoliación, pero suscríbanse a mi canal si quieren como estar al pendiente de eso. Pero sí, la exfoliación definitivamente es como un gran aliado para quitar las manchas. Cuando son manchas más grandes, les digo, o en caso de que fuera un lunar como peligroso o que se tenga que estudiar, como era el que de mi prima, que les digo que tenía uno grandote en el hombro, ahí definitivamente sí lo tienen que cortar. Entonces literal cortan toda la piel y la unen. También hay gente que por ejemplo tiene un lunar aquí o acá y no les gusta, entonces lo que hacen es que hacen un cortecito y lo cortan y lo pegan y así, y ya queda. Hay otro tipo de manchas que luego son más grandes y que usualmente más bien aparecen en las mujeres, que se conocen como paño, y esta aparece como en la época del embarazo o en épocas donde la menopausia, donde tengan como picos hormonales o que las hormonas se les cambien o algo así. Y son manchas que son grandes, principalmente aparecen en la cara. Yo tengo un par de tías que les ha pasado que les aparece una mancha así muy grande, y en estos casos lo que he visto que se tiene que hacer es obviamente prevención, ir con tu dermatólogo. Si ves que por ejemplo muchas mujeres en tu familia más grande, digo mujeres porque como les acabo de mencionar es más fácil que le pase a una mujer que a un hombre, pero si muchas mujeres de tu familia tienen como este tipo de manchas cuando son grandes, entonces tal vez tengas esta predisposición. Entonces lo mejor es hablar primero con un dermatólogo antes de que te salgan o antes de embarazarte o algo, para prevenir todo este tipo de cosas. Pero si ya las tienes, lo mejor como que se recomienda es usar cremas blanqueadoras, obviamente recetadas por los dermatólogos. Estas cremas tienen una cosa que se llama hidroquinona, y la hidroquinona lo que hace es que inhibe la producción de ¿cómo se llama? De melanina. Entonces se ponen justamente en la parte donde está la mancha y se va aclarando, y eso mezclado con tu bloqueador solar con el tiempo hace que las manchas se vayan atenuando. Aunque sí es un trabajo como de paciencia, no es como que un día ya te vayas a hacer un tratamiento y ya desaparezca completamente. Digo, ojalá las cosas fueran así, pero no. Siento que muchas cosas de la dermatología son así, como que es de tener mucha paciencia, de ser continuo, como de tener muchos cuidados y poco a poco como no irte desesperando. Mucha gente luego me escribe y me dice como, oye, ¿cuál es el tip? ¿O qué crema recomiendas? O esto no sé qué. Yo siempre me quedo como, pues es que no es tanto solo el producto en específico, sino obviamente el producto, buenos productos indicados, pero también que tengas como esta paciencia de usarlo conforme a las instrucciones con el tiempo. Las manchas no todas tienen que ser oscuras, también puede haber manchas claras, que esto se conoce como vitiligo, que son partes donde se pierde la melanina, entonces son manchas literalmente blancas o color tiza que te salen como en la piel. Por ejemplo, en mi familia la gente tengo varios tíos que tienen vitiligo, entonces yo por ejemplo no sé si sea vitiligo, pero alguna vez me pasó que me salió una manchita blanca aquí y era así literal como un puntito aquí y un puntito acá, y los tuve como por un par de años y no eran como nada, solo eran así como una mini decoloración, y luego con el tiempo se fueron desapareciendo. Obviamente esto es genético, entonces si tu familia es propensa al vitiligo, de lo poco que se sabe que lo causa es el estrés. Entonces yo por ejemplo, si tienes muchos episodios de estrés, puede ser que se dispare si tienes esa predisposición. Entonces si tienes vitiligo, lo que tienes que hacer es ir con un dermatólogo para que él te oriente como qué tratamiento seguir para que no siga avanzando o tal vez se vaya quitando, o
qué pasos tomar, ¿no? Pero también el vitiligo siento que se ha aceptado mucho. No sé si ustedes ubican a esta modelo afroamericana que ya tiene como manchas de vitiligo en toda la cara y se ha vuelto como un icono de belleza. Entonces se me hace cool que ya no es que las manchas no están considerados como algo malo o como algo feo. Creo que en este mundo que cada vez se está abriendo más a los diferentes cánones de belleza, está muy padre ver cómo distintos tipos de manchas, mientras no sean malignas, por supuesto, están siendo como aceptadas. Eso está padrísimo. También, aunque no lo crean, otra cosa que puede causar manchas es eso que siempre nos dicen las abuelitas, que es como de que no te eches limón antes de echar el sol o que te cae limón. Y eso sí, la verdad es que los cítricos y algunos perfumes pueden causar una reacción si te expones al sol. Por eso es muy recomendable, o sea, si se van a echar sus chelas, sus michelados, que tengan mucho cuidado en la playa cuando expriman el limón, y si lo exprimen y les cae, que se lo limpien de inmediato. O por ejemplo, si se van a solear, no se vayan a poner perfumes, porque nunca sabes si va a reaccionar con los rayos UV y te va a causar así una decoloración o una mancha. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces la moraleja es que básicamente la mayoría de las manchas son causadas, o si no, por lo menos más exageradas o exacerbadas por el sol. Así que si no te gusta como este look de tener manchas o tener pecas o así, básicamente tienes que evitar el sol o usar protector solar como por lo menos de factor 30 y cambiarlo como cada 4 horas o estarte reaplicando cada 4 horas. Y si ya tienes una y estás como interesado en removerla, toma en cuenta que sí hay formas de removerla. O sea, ya quedamos que hay cremas especiales o exfoliaciones o así. Obviamente todo esto lo tienes que ir asistiendo con un dermatólogo. Por favor, no hagan esos remedios caseros como de echarse limón y tal, porque luego pueden salir las cosas peor y te puedes como manchar muchísimo más. Entonces creo que lo mejor siempre es ir con un dermatólogo. Yo obviamente les voy a recomendar al doctor Javier Ruiz porque es el dermatólogo en que yo confío y estamos en su canal. Entonces pueden ver los teléfonos en la parte de abajo por si tú tienes alguna mancha o algo que te quieras quitar. Y también les aconsejo que tengan mucho cuidado y que chequen si ustedes tienen lunares o algo así, que de repente que sientan que no tenían antes o así. Ese tipo de cosas sí pueden salir por enfermedades o puede ser algo más grave como cáncer. Entonces si de repente ustedes tienen una manchita que nunca han tenido, por favor chéquensela, es muy importante porque puede que no sea nada o puede ser un síntoma de algo más grave. Y pues nada, no se olviden suscribirse al canal del Dr. Javier Ruiz, visitarnos si tienen ganas de checarse alguna manchita que saben que es muy importante, no vaya a ser que vaya a ser algo grave. No se olviden también suscribirse a mi canal personal, David Alegre, se los dejo aquí abajo, y a mi canal principal, Los Jonas Vloggers, que es un canal de entretenimiento. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. ¡Chao!